alto, ganar o perder, o sea, van muy a los extremos. Y bueno, como todo riesgo, pues tiene sus consecuencias, ¿no? Hoy vamos a ver la parte de la estructura de las empresas, los negocios, y después vamos a ver un modelo de medición de los activos, que es como miden los rendimientos en la empresa para ciertos activos, inversiones en acciones, etcétera. Ya vamos a pasar a la parte de evaluar las acciones. Bueno, vamos a ver la presentación con los puntos que les comento. Y vamos a ver también un video. Como está muy de moda, les voy a comentar, como está muy de moda ahorita una serie de Netflix, ¿alguien de ustedes ya vio la del calamar? Si yo les pregunto a ustedes, ¿en ese juego o en esa serie había riesgo o no había riesgo? Muchísimo. Sí, había. Había bastante, ¿no? Lo que se jugaba en ese juego que plantean los coreanos. Sin embargo, hoy, ¿por qué les hago el comentario? Porque hoy hay gente que agarra y se asusta y dice, oye, es que esa serie está muy fuerte, se mueren y todo. Si ustedes recuerdan, hay una serie americana de 3 películas que hacía lo mismo o muy parecido, la de los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre no competían y se morían. Sí. Y solo quedaba un ganador o una pareja, no sé. Sí, pero en ese caso eran porque eran voluntarios, ¿no? O eran narrando al azar. En cambio aquí pues era porque, o sea, ya sabían, ¿no? Y a diferencia de En los los Juegos del Juegos Hambre, del ¿no? Hambre tampoco, en los Juegos del Hambre no, igual te nominaban. No era al azar. Era que No. sacaban una Una tómbola y los nominaban. exactamente. Y ya es cuando la Katniss, creo que era Katniss, ¿no? Pero Katniss Everdeen. creo que eran de los mayores. No, porque a su hermanita nominaron y ella se ofreció. Exacto. Se nota que ya En los Juegos del Hambre se rifaba, ciertamente, pero de todos modos, en el proceso, pues se iban a morir y el que ganaba, pues no sé cuál era el premio al final. En el caso ¿cómo se llama? bueno, vivir, no se llevaban una lana o les compraban su casa o algo así al final. No, mejoraban su estilo de vida. Llevaban comida a su distrito. Y Les daban comida de su distrito. En la capital. Y mejoraban ellos su forma de vivir. Bueno, pues ahí está ahí lo que ganaban. Y en el caso de la serie esta que está muy de moda, pues ganaban un premio, ganaban un premio y bueno, aquí vivía el que al final ganaba. ¿Cuánto alguien recuerda si ya vio a alguien de ustedes la serie? ¿Cuánto es lo que se lleva el chavo? creo que eran 40, como 45 millones. 46,000 millones, ¿no? Eran 1,000 millones de wones. Eran millones, no miles de millones, porque creo que daban 6 millones por persona, ¿no? 450 por 6, 1, 2, 3. Creo que daban 1 millón por persona o algo así, ¿no? Pues es que yo estoy viendo acá lo que dice y Porque eran dice, goles. ajá, dice, tengo acá que es
45,600, 3 ceros. No sé si la última coma se considera punto. Por eso le estoy diciendo, yo tengo aquí que es 45,600 millones de won, De o sea, wones. de wones. De wones. Y dice que en pesos mexicanos sería aproximadamente 777 millones 322,125 pesos mexicanos. Lo que yo entendí en el juego es que fueron millones lo que él se llevó, no miles de millones, y que pasado en pesos eran como 800,000 pesos en total. Es lo que yo entendí. No, son 777 millones de pesos en pesos mexicanos. No, vale 17 centavos de peso cada WOM. No sé, habría que verlo y que vean ustedes la cifra que se da. A lo que yo voy es que, bueno, ahí es un ejemplo del riesgo que se corre. Ahí es 1 contra 456 personas. O sea, si sacan ustedes la probabilidad, 1 entre 456, la probabilidad es por 100. Es de 0.2192%, ni siquiera un 1% llegaba de que pudieras al final terminar. De eso se trata. Bueno, eso solo es un ejemplo ahí para que ustedes vean cómo se miden las situaciones. Y vamos a ver el modelo CAPM. Bueno, el objetivo general del día de hoy de la materia es que el alumno conozca el modelo de CAPM y su aplicación práctica, que es un modelo de evaluación de los activos en una empresa. Ya habíamos comentado anteriormente que para que yo pueda definir la estructura de capital de una empresa, hablábamos de que había decisiones financieras importantes. De estas depende el costo del capital en el valor presente neto. Cuando trajimos los valores de las inversiones a valor presente neto, valuábamos esos flujos de efectivo y decíamos, si es positivo se acepta, si es negativo se rechaza, ¿sí? Esto es para cada uno de los proyectos que quiere emprender un negocio en un periodo de tiempo o en un horizonte de tiempo. Cuando yo determino el valor presente neto, lo que debo procurar como inversionista es que este sea alto en función de un bajo costo de capital. Y costo de capital es lo que me cuesta pedir dinero, ¿sí? Prestar dinero, pedir prestado, no que yo dé, que me den a mí, ¿sí? Pues así le voy a crear valor en la empresa. El capital básicamente nosotros lo dividimos en dos fuentes de financiamiento, las internas y las externas. En el entendido que las internas es el patrimonio de los inversionistas, es el patrimonio de la empresa. Y la externa es los niveles de endeudamiento que puede tener un negocio. Aquí vamos a ver en este esquema el capital de deuda. ¿Cuál es el capital de deuda en una empresa? Uno, son los préstamos bancarios en el largo plazo. También pueden ser préstamos bancarios en el corto plazo, ¿no? En el corto plazo. ¿Por qué son capital de deuda? Porque yo voy y le pido prestado al banco, ya sea en un término menor a 12 meses o en un término mayor a 12 meses. ¿Cuál otro capital de deuda puede tener un negocio, jóvenes? ¿Cualquier, perdón? ¿Qué otro capital de deuda puede tener un negocio? O sea, busco financiarme como negocio. Presto a largo plazo, presto a corto plazo porque a lo mejor requiero. A ¿Qué corto otro? plazo. ¿Cómo? A corto plazo.
Ya lo puse aquí, es el CP. ¿Cuál otro puede ser mi capital de deuda en una empresa? O sea, ¿cómo más me puedo financiar que me va a costar? De las utilidades, no. Los dividendos a pagar a los accionistas y lo invertimos. No, eso es en el ¿Internos segundo concepto. o externos o cualquiera? Externo cualquiera, pero cualquiera quién. No me vayan a Hipoteca. decir Hipoteca. ok, las hipotecas también es una forma de capital de deuda. Hipoteco mi empresa, hipoteco la planta, hipoteco algún terreno o propiedad que tenga, etcétera, etcétera. Es un capital de deuda, es en el largo plazo también. ¿Y las inversiones? ¿Entran o no entran? Las inversiones no, porque tú vas a invertir dinero en el largo plazo y te van a redituar un pago de interés. Capital de deuda es todo lo que yo pueda pedir prestado para financiar mi operación o el negocio o el crecimiento. Aquí entraría como último la emisión de deuda a largo plazo. Y en la emisión de deuda a largo plazo pueden ser acciones preferentes. O sea, para que yo busque inversionistas en el mercado, emito acciones preferentes para que yo pueda financiar el negocio y es un capital de deuda. Y en el caso del capital patrimonial, como comentó alguno de ustedes hace un momento, son las aportaciones de los accionistas. ¿Cuál otra era? De la de los accionistas. No era la de sus. Ah, bueno, pero ya lo dijimos, ¿no? Que es lo de utilidades y sus dividendos, que no se reparten y que se reutilicen. Ok, son acciones comunes, que es el capital social. Aquí son utilidades retenidas, que son utilidades o ganancias de ejercicios anteriores o actuales que estoy reteniendo para algún tipo de inversión, ya sea en el corto plazo o inmediato. La venta de activo. La venta de activo, sí, pero estás cambiando una parte de tu patrimonio para hacer venta de activo. O sea, yo puedo poner aquí venta de activos y esa venta de activos me va a servir para que yo tenga un ingreso y pueda financiarme. ¿Sí? Va a ser un ingreso extraordinario, pero voy a disminuir la parte de mis antiguos, de mis activos y voy a incrementar la parte del efectivo o del capital para que yo pueda financiarme. Básicamente, ¿no? Bueno, esas serían básicamente las opciones que yo tendría. Bueno, cada tipo de capital de los que mencionamos, ya sea de características internas al negocio o externas, tiene un costo mismo que debe ser analizado para elegir en qué porcentaje yo puedo recurrir a cada uno de ellos. El costo de capital de deuda es menor que el de otras formas de financiamiento. Esto se debe a que un préstamo representa un nivel de riesgo menor, por lo que los intereses de este tipo de financiamiento son de igual manera menores. Siempre y cuando, aquí el autor comenta que si yo hago un préstamo en el largo plazo, él me dice que el riesgo es mucho menor. Siempre y cuando la empresa o el negocio o nosotros, si somos emprendedores, tenemos la capacidad de generar ingresos o de que nuestra operación genere ingresos para mantener la operación propia del negocio y pagar los compromisos que yo tenga. Ahí sí no habría ningún tipo de riesgo.
pero recuerden ustedes que mientras más largo sea el tiempo en que me den a mí un crédito, pues también tengo riesgos. ¿Quién me dice que voy a tener permanencia en el mercado? ¿Quién me dice que voy a vender más? Claro, también puede ser la contraparte. Con el paso del tiempo me posiciono más en el mercado, vendo más, genero más ingresos, pero pues eso puede ser una moneda en el aire. No necesariamente tiene que cumplirse así. Por eso es que hablamos nosotros de riesgo. Hoy muchos modelos de negocio y empresas que pensaron que iban a lograr pandear la pandemia, pues no pudieron lograrlo. Hay quienes cerraron, quebraron o tuvieron que reducir su infraestructura y su tamaño de negocio para seguir subsistiendo. Mientras pasa esta situación que todos esperamos que sea temporal. Bueno. Tu audio, Robert. Los prestamistas tienen prioridad para hacer reclamaciones frente a cualquier ganancia que la empresa tenga para pago. O sea, de manera inicial, los primeros en la fila, a los que yo les debo, son los primeros que van a hacer fila para cobrar. Toda vez que se trata de deudas que deben ser liquidadas, mientras que el capital patrimonial permanece invertido indefinidamente en la organización. O sea, el capital social de la empresa que yo ya le metí al negocio está ahí porque me sirvió para comprar activos en general, materia prima, capital de trabajo, etcétera, etcétera. Y está invertido en el negocio. No es algo que yo diga, bueno, ya tuve ganancias, lo voy a retirar. O sea, no es tan fácil. Se necesita entonces que en un periodo de tiempo la empresa haya sido demasiado rentable, ¿no? Bueno, las acciones comunes se describen como la forma de capital patrimonial más costosa. Las acciones comunes son las iniciales del negocio. Cuando yo creo mi negocio, cuando yo lo fundo, genero, cuando yo fundo la empresa, genero X número de acciones comunes. Estas acciones comunes son las que se denominan la de los fundadores. ¿Por qué? Porque ellos determinan cuántas acciones se van a generar cuando se funda el negocio. Y es la forma del capital patrimonial más costosa que tiene el negocio. ¿Por qué? Porque es lo que se invirtió inicialmente en el negocio, que supera las ganancias retenidas y a las acciones preferentes. Las acciones preferentes son las que yo emito después para buscar inversionistas, y las utilidades o ganancias retenidas, pues son las utilidades del ejercicio. Claro, aquí los autores consideran que las empresas siempre van a tener ganancias y que de esas ganancias van a poder retener un porcentaje, que lo van a poder ahorrar en la empresa, pero también puede ser que tengan pérdidas del ejercicio y que puedan retener esas pérdidas para que después, cuando generen utilidades, puedan disponer de ellas. O sea, pueden ser ambas cosas. No quiere decir que las empresas siempre vayan a ganar, o a lo mejor van a estar muy pegadas al cero y después de pagar todas sus obligaciones y demás, les quede muy poco dinero para repartirse o reinvertir en el negocio. Recuerden ustedes que uno de los primeros que cobra cuando se liquida una empresa, ¿quién es? Uno de los que digo, que se liquida la empresa. Uno de los primeros que cobra cuando una empresa se declara en quiebra o bancarrota. Los socios. Los socios. ¿Quién es? Los socios. No, los bancos. Los trabajadores. Bueno, los trabajadores por ley hacen fila, también son de los primeros, pero uno de los primeros, bueno, mis acreedores, si yo le debo a los bancos, les tengo que pagar, pero otro de los que se ponen en fila, si debo, es la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda, si tú le debes, él se para también en primera fila para decirme, tienes que pagar mis impuestos. Y por eso se le llama... Al final alguien me dijo los accionistas comunes son los que cobran las utilidades residuales. ¿Por qué residual? Porque es el resto de lo que queda después de restar todos los pagos.
Lo mismo pasa cuando hay una situación de bancarrota. Se liquida todo lo que se debe, se le paga a todos y el resto o el saldito es lo que le pagan a los accionistas comunes. Es como lo de Betty la Fea, ¿no? Cuando están en la junta. Es eso lo que decían. Para evitarse eso, embargaron la compañía. Porque Sí. si no, si la liberaban y todo, iban a cobrarse los acreedores y ya de lo que resten, dando todo, era lo que les iba a quedar a ellos como accionistas. Así es. Esto sucede generalmente cuando una empresa se declara en bancarrota. A todos los que les debo y los trabajadores son los primeros que hacen fila, ¿eh? ¿Por qué? Porque en México, por ley, los trabajadores, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, se les debe de liquidar primero. No sé si ustedes vieron una noticia hace como 15 días o se las comenté. ¿Se acuerdan que quebró esta empresa de Interjet, la de los aviones? Sí. Y que hace como 3 semanas agarraron a uno de los dueños, al socio mayoritario, lo agarraron ahí en el DF yendo a comer y lo metieron a la cárcel. Le debía la ridícula cantidad de 2.600 millones a Hacienda. Le debía, ¿cómo? Sí. ¿Qué hacían? ¿Alguien leyó la noticia por lo que acusan a este señor? ¿Alguien sabe por qué lo agarró Hacienda? Por invasión de impuestos. Sí, uno era evasión de impuestos, evasión y falta de pago de impuestos. Eso decía el escrito. ¿Saben qué hacían estos señores en la empresa? Durante 2 años les estuvieron reteniendo en sus volantes a los trabajadores o en sus recibos de nómina. Les estuvieron retuviendo sus impuestos de ISR, Seguro Social y otras prestaciones, pero resulta ser que la empresa retenía el dinero y en vez de pedirle prestado al banco, ese dinero lo utilizaban para pagar los intereses y su operación y no le estaban pagando ni al Seguro Social ni estaban pagando los impuestos federales. ¿Qué pasó? Que se acumuló 2,000 y tantos de millones de pesos. Pueden leer por ahí la noticia. Y llegó un momento en que la Secretaría de Hacienda y los trabajadores, más la pandemia, que ya no podía trabajar la empresa, demandan sueldos caídos, prestaciones y demás, y la Secretaría de Hacienda dice, bueno, pues también a mí me deben, no me han pagado los impuestos, y los trabajadores dicen, espérame, pero es que a mí sí me estuvieron descontando. Y moles, se agarraron a este señor. Lógicamente va a negociar, yo creo, por ahí, ¿no? Ahorita si quieren les muestro esto. ¿Qué es lo que tiene que ver? Bueno, lo importante para el especialista en la materia, el analista, el administrador, es la relación que existe entre el capital de deuda y el capital patrimonial, la proporción que puede haber entre uno y otro. Cuánto yo tengo en recursos propios y cuánto tengo prestado. Y la capacidad, aquí entran razones financieras, la capacidad que yo tengo para poder cubrir esos pasivos. ¿Sí? A mayor deuda que tenga una empresa, mayor será su apalancamiento financiero, estará mayor apalancada. ¿Por qué? Porque su operación está basada en préstamos. Pero como dicen los economistas, ¿qué pasa si llega a tener una situación de insolvencia? No le pagan los clientes, no le pagan a tiempo, no genera suficientes ventas. Ese apalancamiento financiero alto se le puede revertir de tal manera que pueda hacer que se declare en bancarrota o quiebre o tenga pérdidas en el ejercicio. De lo menos malo es que una empresa declare y que diga que tiene pérdidas en el ejercicio. Lo peor es que se pueda declarar en bancarrota y bueno, se van todos a la fila para cobrar la liquidación. ¿Y la liquidación cómo se hace? Vamos a ver la próxima semana unas fórmulas, unas razones financieras bursátiles
de cuando una empresa quiebra, cómo estiman liquidar a la empresa o al negocio. ¿Sí? Ustedes son administradores, ¿verdad? O contadores. Contaduría, contaduría. Ah, contaduría, ahí está. Ahí está, entonces lo deben de saber. Que hay una razón financiera para la liquidación del negocio. Bueno, la proporción de dicho apalancamiento que puede tener una empresa es la estructura del capital y esta afectará directamente al valor de la empresa, como también a su nivel de riesgo y rendimiento. La estructura óptima de capital será aquella que reduzca el costo neto de capital. O sea, ¿cuánto me cuesta a mí prestar dinero? Recuerden ustedes que no es la misma apreciación del costo de capital del que me presta en un banco que del costo de capital que yo pueda asignarle a mi inversión como inversionista, ¿no? Pueden ser dos percepciones muy diferentes. Bueno, entonces el costo de capital neto es igual al costo del capital patrimonial más el costo de capital de deuda. Y esto me va a dar el costo total de lo que yo tengo en mi negocio o empresa. Bueno, y para esto existe un modelo, ahora sí, existe un modelo de precios de activo de capital, mejor conocido como CAPM. No sé si ustedes en algún momento ya lo vieron, ya lo estudiaron. No. O lo escucharon. Los métodos que vamos a ver es el método de evaluación de activos de capital y del costo promedio ponderado de capital. Y esto se aplica para los recursos financieros que requieren las empresas o negocios. Les voy a leer aquí un artículo. De todos modos, la presentación se las voy a enviar. Dice, para que yo pueda hacer un estudio del capital social, las bases para dicho estudio de costo de capital son mis fuentes en el largo plazo, ya que son estas las que otorgan un financiamiento permanente, endeudamiento a largo plazo, las acciones preferentes, las comunes, las utilidades retenidas, etc. Cada una de ellas tiene un costo específico y que llevan a la consolidación del costo de capital total, que es lo que les sumé hace un momento, el costo de la deuda más el costo del capital social. Sin embargo, estas dos formas conforman el grado de riesgo comercial y financiero que puede tener un negocio. Y dentro de ello está el costo de las acciones preferentes, está el costo de las acciones comunes, está el costo de las utilidades retenidas, está el costo del endeudamiento en el largo plazo y también tengo lo que conocemos como costo promedio ponderado de capital, que yo pondere, que yo sume todas las tasas de interés de mis préstamos más las tasas de interés de lo que yo considere que me cuesta mi inversión o de los inversionistas o de los socios, lo pondero y digo, bueno, en promedio total, yo le tengo que pedir a mis inversiones como negocio un 15%, ¿sí? Para eso se utiliza la formulación de los datos. ¿Y esto qué hace? Esto genera que en algunas empresas la beta que tenemos aquí, que la asignan por sector de negocio, se le asigne a los renglones de las empresas. O sea, yo le asigno una beta a las empresas cementeras, yo le asigno una beta a las empresas de autoservicio, yo le asigno una beta a las empresas financieras, etcétera, etcétera. Y eso, ¿en base a qué lo asignan las empresas? Lo asignan en base a las condiciones del mercado. Las condiciones de mercado se presentan cuando el riesgo de un proyecto aumenta, generando una tasa de rendimiento mayor.
Lo anterior cumple con una condición. A mayor riesgo, se requiere que la prima de riesgo sea mayor y viceversa. O a menor riesgo, pues es menor la tasa de interés que se pueda pagar. Si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿cuál sería entonces la diferencia? Como les he comentado, en tasas, ¿será que la tasa que me paga el banco sea la misma que me paguen a mí porque yo invierta mi dinero en un portafolio de inversión? ¿O será lo mismo que yo le pida a poner un negocio en una esquina de una avenida? ¿No? Monse, ¿qué dice Monse? Yo creo que igual y puede ser que sí, pero me voy porque no, es que cada uno maneja sus tasas y el banco como que no se dedica a eso, tal vez una institución que se dedique totalmente a eso sí sería un poco más alta su tasa. Miren, es como ahorita, bueno, no ahorita, pero esta semana agarré y pasé por un fraccionamiento aquí en Mérida y veía que ya volvieron a abrir muchos negocios. Y veo que ya volvieron a abrir muchos negocios de los que venden yetis, tazas y demás. Yo les diría a ustedes, ¿qué grado de riesgo le podrían poner a un negocio de ese tipo a ustedes? ¿Será que se sigan vendiendo mucho? Yo le pondría un 80% de tasa de riesgo porque son temporales, o sea, son como una tendencia. Cuando esa moda se acabe, pues se van a quedar a lo mejor como mermas o no se va a poder vender. Pues es alta porque no es algo indispensable, no cualquiera puede comprarlo. Uno es alto, pero además que tuvieron su introducción en el mercado local, ya tiene más de 2 años, ¿están de acuerdo? Sí, de hecho que inició a la par con eso, creo que casi con lo de los popotes, ¿no? Que no iban a dar popotes y que no sé qué, que por aquí, y era como que una propuesta igual esa, igual con el tema de los vasos de plástico y demás. Y bueno, fue variando esta situación, pero si ustedes se dan cuenta, sigue habiendo negocios de esto, pero como alguien de aquí dijo, puede ser que también sea moda, ¿no es cierto? Realmente sí son moda, maestro, porque Sí, maestro. son por temporadas. Digo que ahorita con la pandemia, pues nada más le puedes agregar el valor de que, bueno, llevas tu jet y ya sabes que solamente tú tomas en ese vaso, ¿no? Entonces es como que un valor agregado que le podría poner por el momento. Pero de entrada, como dice Kleiber, ¿no? O sea, si me dice, hoy cómprate un vaso de 400 pesos o no sé cuánto cuesta a veces más, pues no, definitivamente no voy a gastar 400 pesos en un vaso de eso. Y aparte, si ya tienes accesorios. literal, eso te tarda un montón y no vas a estar cambiando como que consecutivamente de vaso o de modelo. Como si, exactamente, o como tal vez como zapatos o no sé. Como jabón, shampoo, pasta, o sea, Exactamente. compras Productos uno indispensables. y te dura toda tu vida. Te vas a morir primero y esa onda va a seguir ya. Eso va a seguir, no se va a biodegradar ni nada. De que el vaso. El vaso. Bueno, sí, el vaso también es de larga vida. No sé si sea de acero o aluminio, o de ambas cosas, pero bueno, eso significa que va a perdurar, a menos que se dañe, se abolle o se empiece a descarapelar o algo así, pues bueno, ahí sí puedo entender que lo vas a desechar, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que todos los productos que puedan salir en el mercado, en mayor o menor grado, pues tienen un riesgo. Veía yo ayer también, por ejemplo, las hamburguesas de Angry Angus. También hubo una época en que tuvieron mucho auge como negocio. Hoy ya dejaron de crecer, ¿no? Ya son más comerciales ya. Ya hay ¿Son más más comerciales o ya hay más diversidad de productos? Ya hay más diversidad de productos y además ampliaron sus restaurantes. Porque antes solo había uno o dos.
y se abarrotaban porque de tanto el oriente, sur o poniente El iban a de comprar. las Américas, ¿no? El de las Américas Ajá. era una cosa así. Pero sus sucursales no tienen el mismo sabor que las supuestamente originales. Pues sí, ¿no? O se volvieron concesiones. Yo escuché Se algo. dividieron. Ajá, se dividieron los socios. Se dividieron los socios porque tuvieron un problema. Uno de los socios, uno de los fundadores no estaba acá, no vivía acá, estaba en Estados Unidos. Entonces se empezó a dar cuenta de, conforme el Facebook empezaron a promocionar por medio de las redes sociales, y se dio cuenta de que se volvió un auge. Y a la hora de que él llega a ver cómo estaba económicamente el negocio, se da cuenta que todo lo que le habían puesto, informado, era mentira del dinero que entraba. Entonces los mete a demanda y creo que gana, no me acuerdo qué parte gana de la demanda, y entonces se divide. Hay Angry Angus, que es el original, que son blanco, el logo tiene blanco, rojo y negro. Y hay uno que es Angry Angus, que solo tiene negro y blanco, que es el del otro socio. Todo fue por dinero entonces. Sí, fue por dinero. Entonces las originales son las que tienen los 3 colores, porque el chef sí se quedó en esa, ¿cómo se llama? Con esa de Angry Angus. Que Esa inició. franquicia sucursal, ¿no? Exactamente. Entonces el chef, con el otro socio, empezaron a abrir ya en varios lugares, y creo que solo tienen 5 sucursales por toda la ciudad. Pero la gente que no lo sabe sigue viendo el mismo nombre, no se da cuenta de los colores. No se dan cuenta del color, tiene el mismo nombre, creo que eso es lo que ganó el otro socio, pero lo que no ganó fueron los colores o algo así de la franquicia, y ahí te das cuenta cuáles son las originales y cuáles no son las originales, porque las que ganó el socio son como congeladas. Ya no son naturales, bueno, asadas. No, o sea, es carne procesada. En cambio, la otra es carne que el chef prepara o le pone, aumenta a la O sea, es carne. una receta, pues. Es una receta diferente, es una receta como que dice secreta, como la de KFC y cosas así por el estilo, ¿no? Sí. Bueno, pues luego así pasan los negocios, con las sociedades. Por eso mejor se hace un contrato. Bueno, vamos a ver entonces el modelo de precios de activo de capital, o CAPM. No sé si han escuchado ustedes este modelo. Les voy a poner el video primero y luego les pongo la explicación. Un segundito. Fix this now, okay? Get on it. Let's go. Okay. Hola, bienvenido a este tutorial donde hablaremos acerca de la importancia del CAPM, su fórmula y parámetros, y mencionaremos algunos ejemplos de la misma. Para empezar, suponga que su mejor amigo desea invertir 1000 pesos
investiga y le pide opinión a usted sobre dónde invertirlos. En la opción A, encuentra que si los invierte en el banco, tendrá un rendimiento del 8% anual, mientras que en la opción B, si los invierte en acciones de la empresa X, le genera un rendimiento del mismo 8% anual. Es entonces indiferente invertir en cualquiera de las dos opciones. Si su respuesta fue sí, está usted equivocado. Pero no te preocupes, yo te explicaré el por qué. No se pueden comparar estas inversiones debido a un factor muy importante en finanzas: riesgo. El banco supone una entidad con menor riesgo, mientras que la empresa supone un mayor riesgo. Y te preguntarás, ¿el riesgo cómo afecta el rendimiento de la inversión? Pues bueno, ¿por qué recibir la misma tasa de rendimiento si el banco no presenta riesgo a comparación de la empresa? ¿No debería yo recibir un rendimiento mayor por arriesgar mi inversión? Ahora, en lugar de un banco, imaginemos que ponemos un índice, el IPIC, que ofrece el mismo rendimiento que la acción de una empresa. Entonces, ¿es indiferente si invierto en uno y otro? No, porque el índice representaría nuevamente menos riesgo al tener diversificación, y la tasa de retorno exigida a la empresa debería ser mayor. Entonces, teniendo esto en mente, podríamos definir al Capron como la tasa de retorno que se debe esperar de un activo para que compense el riesgo de haber invertido nuestro dinero en él. ¿Cómo calculo este rendimiento esperado? Muy sencillo, con la siguiente fórmula, donde el cost of equity es igual al risk-free rate más la multiplicación de la beta por la resta del retorno del mercado menos la tasa libre de riesgo. Como se puede observar en la fórmula, la beta afecta directamente al retorno esperado, y se puede inferir que entre más alta sea la beta de un activo, mayor será la exposición de este riesgo y mayor será el rendimiento que debe ofrecer a los inversionistas. Pongamos un ejemplo. Tenemos una tasa libre de riesgo del 5%. El rendimiento esperado sobre el portafolio del mercado es del 11%. Si una acción especifica un 50% más alto que la beta del portafolio del mercado, ¿cuál es su retorno esperado? La fórmula podría ser expresada como se muestra a continuación, dándonos un resultado del 14%. Espero que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Using Powtoon. ¿Estás harto de las clases en línea? ¿Del relajo, los ladridos y los gritos de otras mamás? Aprende en nuestras clases 1 a 1. Descubre Crea con Matemáticas, el nuevo curso de Byju's Future School, que llenará de confianza a tus hijos y hará que amen las matemáticas. Reserva su primera clase gratis. Data is changing how business decisions are made and is fast becoming the most needed skill to succeed in the business world. The Applied Data Science program by MIT Professional Education is designed to help working professionals. ¿Qué entendieron del video? Saber invertir, maestro. ¿En dónde invertir? Que realmente buscar como que el valor para compensar el riesgo que voy a obtener como accionista al querer iniciar o invertir en un proyecto. Este modelo, como dice su compañero, es que yo pueda tratar de diluir el riesgo lo más posible que puedo tener en una empresa, en una inversión. No quiere decir que lo diluya completamente, pero lo que hago es que trato de perderle lo menos posible. Aquí él, cuando da el ejemplo inicial, te dice, no es lo mismo que yo invierta en el banco a que yo haga una inversión de algún tipo de proyecto.
A pesar de que te van a dar 8% o una tasa de interés igual, no quiere decir que sea el mismo riesgo. Puede ser más seguro que lo tengas en el banco y que sea más riesgoso que lo tengas en una inversión por fuera. Claro, intentan aquí hacer una separación de que en uno es seguro, pero en el otro puedes ganar todavía mucho más. Le puedo pedir el doble, a lo mejor de 8. Le puedo pedir un 16%. Aquí yo les iba, no sé, a ustedes les dije el ejemplo del carrito de hamburguesas o del carrito de perros, ¿no? O sea, Sí, puede la ser semana que pasada. puede ser que sea muy bueno mi producto y yo le gane más del 8%, o tal vez haya mucha competencia en el sector donde yo vaya y entonces me afecte. Recuerden ustedes que a pesar de que yo hablo de términos financieros, tengo que evaluar todo el entorno de los negocios. Tengo muchas variables por fuera que le pueden afectar a mi negocio. Este modelo habla sobre el riesgo, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿qué riesgos macroeconómicos tengo yo como empresa, como negocio actualmente? ¿Qué me podrías decir, a ver, Rosa González? Sí, ¿A qué riesgos están sujetos las empresas externos? Cualquier tipo de negocio, de manera externa. Luego vamos a ver la interna. ¿Qué factores crees que afectan a una empresa que no pueda controlar, porque estoy hablando de todo el entorno en el que convive la empresa? puede ser la competencia. Uno es la competencia. La Factores inflación, ambientales. Inflación. inflación del país. La inflación del país. ¿Qué otro factor tenemos, Neftali? El costo de la materia. El costo en la materia prima sí se ve afectado, lo manejan como un factor interno en la empresa. Depende de dónde lo compres y depende quién sea la calidad del producto. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces confuso. Las pandemias sí tienen mucho que ver. La pandemia es externo. Miren, cuando yo hago un producto y mis insumos principales de mi negocio son de importación, ese es un factor externo. Cuando mis insumos son de un mercado nacional, de alguna manera yo los puedo controlar. No todos, pero los puedo controlar, ¿eh? Ejemplo, soy una empresa que va a exportar miel a Alemania, que son los casos de aquí de Mérida, mi miel y la de la abejita y todo. Mis factores internos, alguien me diría ahí, pues le voy a comprar miel a quienes, a los proveedores locales, ¿sí? Le voy a comprar y voy a estar sujeto a que me lo puedan vender y a que haya producción del producto. Lo que yo no puedo prever es cuánta miel se va a producir en este periodo o en esta temporada, porque ya ven que es estacional, es por temporadas la miel. A lo mejor hay veces muchas abejas, muchos apiarios, o a veces por la pandemia, a lo mejor se asustan, no hay gente que pueda procesar la miel, etcétera, etcétera. Eso no lo puedo controlar. Como yo no puedo controlar el precio del producto, porque va a estar sujeto al movimiento del mercado. Lo que yo sí puedo controlar es la calidad del producto. ¿A quién le compro? ¿A quién le compro? Le hago pruebas a la miel y digo, bueno, esta miel, ¿sabes qué? Es buena, la puedo exportar. ¿Sabes qué? Esta miel, pues trae mucha impureza, no es de buena calidad, pues la dejo en el mercado nacional. Porque tiene su porqué. O sea, porque el mercado alemán o el extranjero te pide que haya pureza en el producto, ¿sí? Pero
también estoy sujeto a riesgos como que yo tenga compromisos firmados de contratos de abastecimiento a mis clientes y no haya la suficiente producción en el mercado. Ese es un peligro, que yo no pueda cumplir las metas y a lo mejor me pueden penalizar porque algunos contratos tienen penalizaciones. Lo que no acepta o no se vale, y aquí vamos a una mala práctica que existe en otros países, es que se bautice la miel. O sea, que le meta otros aditivos para que engorde. ¿Sí? O sea, que no sea miel pura, pues. Exactamente. Miren, eso de la miel pura es una verdad a medias. La miel pura que no le mete nada y se exporta es miel que no le meten ningún aditivo. Pero ustedes, a ver, las que son amas de casa aquí en la clase, les puedo preguntar, ¿alguien de ustedes ha ido a Chedraui, a Walmart y ha comprado la miel que venden en el súper? La miel Carlota o la Caro. Sí, es miel procesada, ¿no? No, miel yo no. bautizada. Sí, es miel Sí. procesada, porque la miel, Es miel pura procesada. es diferente. Nosotros, ¿y por qué les pongo este ejemplo de la miel? Porque nosotros lo tenemos aquí cerca. Si yo voy al mercado San Benito o al mercado del Alemán y compro 2 litros de miel en mis botellas de plástico, tengo la garantía de que lo que le estoy comprando a la señora o al señor, pues es miel pura, me la están trayendo ahí del pueblo o algo así. Pero esa miel esa misma miel que yo quiero comprar en el súper, a lo mejor es miel que si yo la volteo una semana en mi casa, van a ver que se va a sentar la miel y el jarabe. O sea, el jarabe me refiero a que es azúcar con otros aditivos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que eso es lo que venden aquí en el mercado local y lo que sí se exporta o se vende en otros mercados es la miel pura. Por eso les digo, ¿qué es lo que hacen muchas empresas? Cuando corren el riesgo de no poder atender alguna parte del mercado, se meten a la mala práctica de bautizar la miel, o sea, la mezclan y entonces ya no te venden miel, te venden jarabe de miel porque la endulzan con azúcar y otras cosas. Pues no es miel pura. Eso es un riesgo que se tiene en el mercado, que para que eviten tener penalizaciones en el extranjero, sacan la pura y aquí dejan la de mediana calidad. ¿Qué es lo que ustedes sí pueden definir? La calidad del producto, a quién le compro y qué es lo que voy a vender. Eso sí está en manos de ustedes. La pureza con la que viene, a lo mejor esa ustedes no la pueden definir, pero pueden identificarla. ¿Sí? Ese es un ejemplo de negocio. Otro ejemplo de negocio que tiene que ver con el entorno, que yo a lo mejor no puedo controlar. Si me voy al puerto, ahorita estamos en temporada de pesca, de pulpo. Mis factores externos y que no puedo controlar, uno es la producción del producto o la escasez del producto y en base a ello el precio va a subir o aumentar. Si hay mucho, pues el precio va a mantener. Si hay escasez, muy probablemente se dispare el precio del pulpo. Y vuelva a pasar lo mismo con las empresas. Las medidas grandes de este animal se exportan a mercados extranjeros y lo que queda en el mercado nacional o local son las piezas pequeñas. Bueno, de esa manera hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que sufren aquí las cooperativas o las empacadoras? Yo recuerdo que algunas empacadoras le pagan a las cooperativas o les dan anticipos de dinero para que puedan comprar, no sé, combustible, contratar gente, contratar carnada, para que puedan salir a pescar. Es una inversión que está haciendo el negocio. Pero esa inversión que estoy haciendo no me garantiza o no me dice que no pudiera haber en esta temporada de escasez. O sea, que no hubiera suficiente de ese producto. Pero es un riesgo que se corre. ¿Sí? Es otro ejemplo de lo que yo tengo en empresas, ¿no? Y les podría mencionar miles. De los más comunes, otro puede ser cuando hablamos de los activos, porque ahorita vamos a ver la fórmula. Otro es, por ejemplo, en las plazas comerciales,
en las plazas comerciales, el que hace, valga la redundancia, el que hace la inversión es el inversionista, que es el dueño de la plaza, que espera rentar sus locales, ¿no? Pero ¿qué pasa ahorita con pandemia? Hay gente que no te va a rentar un local porque no puede pagar la renta, porque no hay la suficiente afluencia de clientes o de tráfico. Y entonces yo ya hice una inversión de una infraestructura, no sé, de una plaza. A lo mejor junté inversionistas y pusieron el dinero, o a lo mejor la mitad junté de inversionistas y la otra mitad la pedí prestada al banco a 20 años. No lo sé, pueden ser diferentes conceptos. Ahí yo tengo un riesgo de insolvencia. Si no rento mis locales y los tengo vacíos, es dinero que estoy perdiendo mes a mes porque no estoy rentando el espacio. Sin embargo, el espacio existe ahí. O sea, no le puedo poner pausa y decir, bueno, hay pandemia, ¿sabes qué? No le pago al banco hasta que entre un inquilino. O sea, no funciona así. Yo tendré que asignarle a lo mejor un mayor nivel de riesgo. Aunque hace algunos años, no más de 5 años, las plazas eran un gran negocio, se rentaban solitas por el tráfico que había de gente. Hoy es muy difícil. Otro ejemplo de inversión y que yo no puedo manejar. ¿Alguien ha ido al cine últimamente? No. Sí. Sí. Monse ha ido. ¿Se llena el cine, Monse? No, maestro. No se puede llenar. Bueno, ahí tengo yo una limitante que es económica. Debido a la pandemia no puedo vender todas mis entradas, ¿no? Mi boletaje. Y además de ese 50% de boletaje, ¿cuánta gente acude? Pues el día que fui habrán sido como 15 personas. Depende del día también, ¿no? Depende del día y la fecha. Bueno, yo fui el Porque sábado. sí me ha tocado ver que está reventada. Fueron 15 personas cuando La yo fui. película, si hay estreno. Pero, por ejemplo, que vayan 15 personas en un sábado, es un fin de semana, debería de haber afluencia de gente, ¿no? Están separadas las bancas por dos. Dos ocupan, dos separan. 2-1, 2-1, así lo ponen. No, 2-2. No, 2-2. O sea, dos libres y 2 juntos. Sí. O sea, no se respeta la sana distancia. Pues en el Para que que yo se vayan fui, pareja. en el que yo O sea, fui, ¿entre pareja maestro, no? en el que yo fui ayer, aquí en Cauquel, sí estaba por muchos separados. Serán como 4 asientos. A los míos estaban como inválidos, tenían como una cinta. Sí, No lo sé. cierran. Lo cierran. Y de hecho, ¿cómo son? Son 2 a tu lado, por ejemplo, 2 tú y una persona más. Son 2 a la derecha, no hay nadie, 2 a la izquierda, 2 adelante no hay y 2 atrás. Y así es como que en diagonal se van haciendo las separaciones. Ok, lo cual quiere decir que reduces menos del 50%, ¿no? 50% por decir algo, vamos a poner así, ¿no? Por decirlo. O sea, fíjense ustedes cómo cambió en 2 años el nivel de riesgo de un negocio. Porque los cines no tenían demasiado riesgo, dijéramos, ¿no? No tenían una beta tan alta. Hoy tiene una beta grandísima porque por la situación que vivimos ya no se llenan, no acude la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver la fórmula. Bueno, me dice lo siguiente. El modelo de precios de activo de capital o CAPM o KPM, como le dicen muchos, es útil para calcular la rentabilidad o en este caso el costo del capital patrimonial de la empresa en función del riesgo de mercado, por lo que se requiere su cálculo para obtener posteriormente el costo neto de capital a partir de la siguiente ecuación. La ecuación me dice que KE es igual a RF más beta por
menos PR. Esa es la fórmula. Donde PR es igual al rendimiento del mercado, que es RM, menos RF, que es el rendimiento activo libre de riesgo. ¿Sí? La diferencia de estos dos se le conoce como prima de riesgo deseada por los accionistas, que es PR, y la beta o B es un coeficiente. Ese coeficiente beta representa la rentabilidad del activo según el histórico de mercado. Si nosotros nos vamos a una página de investing, a la bolsa mexicana, todas las empresas tienen una beta, que es la rentabilidad sobre los activos, de acuerdo a un histórico que ellos tienen en el mercado. Ahorita les voy a mostrar en la página, donde se ven las betas en las empresas, ¿no? Bueno, esta es la fórmula. Les voy a mostrar ahora en la página de internet donde se ven en las empresas sus betas. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? Perdón. A ver, aquí está. Vamos a ver. Miren, esto que les estoy presentando aquí es la página de Yahoo Finanzas. Aquí a la empresa que puse es Walmart. Me da los indicadores de la empresa y todo. Y fíjense, aquí en este renglón dice beta mensual por 5 años. La beta es el nivel de riesgo que tiene esta acción y esta empresa en el mercado. Dice que tiene 0.5. Ahorita vamos a ver los significados de los porcentajes. Dice que Walmart tiene una beta de 0.50. Vamos a ver otro tipo de empresa. Es Grupo Bimbo. Fíjense, vean, Grupo Bimbo tiene una beta mensual por 5 años de 0.09. O sea, 0.41 menos que la empresa anterior, ¿sí? Lo cual quiere decir que tiene una menos riesgo que otra, o es menos riesgosa, ¿sí? Para eso me sirven los indicadores en esas fórmulas. Ahorita vamos a ver otra. A ver, vamos a ver Aeroméxico, si está aquí. Grupo Aeroméxico. Fíjense, Grupo Aeroméxico tiene una beta mensual en los últimos 5 años de 0.73. O sea, tiene una beta mucho mayor que Walmart y mucho mayor que Bimbo. Si yo les pregunto, ¿por qué creen que tiene una beta mucho mayor? ¿Qué me podría decir alguien de ustedes? ¿Será que tenga mucho? ¿A causa de la pandemia o en general?
En general dice aquí que tiene una beta de 0.73 en los últimos 5 años. 2 son de la pandemia. El precio de la moneda extranjera, del dólar, para cotizar algunos viajes, no sé, es más caro. Miren, la beta es el grado de riesgo que tiene una empresa o una industria en la economía donde se desarrolle. En este caso vemos que Walmart tiene 0.5, Bimbo vimos que tiene 0.07 y vemos que Aeroméxico tiene 0.73, o sea, es la más alta de las 3 empresas que vimos ahorita. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene mayor riesgo una empresa como lo puede ser Aeroméxico. ¿Por qué? Porque con la pandemia se ha dejado de haber vuelos. También, si no hubiera pandemia, tienen también, 1, mucha competencia, o 2, tienen cierto grado de riesgo estas empresas, que es que no puedan ser completamente rentables. Les comentaba a ustedes al inicio de la clase que hay empresas que pueden tener en sus ejercicios utilidades y que esas utilidades las retengan, o que puedan tener pérdidas y las retengan y me sirvan para el siguiente periodo. Depende de cómo hayan sido los resultados y el desempeño de la empresa. Generalmente es una empresa que cotizan en bolsa, pero ¿qué pasa en las empresas, por ejemplo, donde ustedes trabajan? ¿Será que tienen pérdidas? ¿A ustedes les dicen si o conocen la información del negocio donde trabajan? ¿Alguien trabajaba en un hotel por acá, verdad? Roger y yo. Afirma. Pero son diferentes hoteles, ¿verdad? Sí. Entre comillas. El mismo dueño, sí. Ah, son del mismo dueño. Sí. Roger trabaja en el Hyatt y yo en el RIF. Al final se hace una consolidación que es inmobiliaria. Ok, sí, hacen ahí una consolidación de estados financieros. Pero, por ejemplo, a lo mejor un giro de negocio ahorita en pandemia se vio más afectado que otro. Son siempre del mismo. Son siempre del mismo ramo. Ok. A lo mejor se va aquí en Mérida porque no había turismo, pero a lo mejor el turismo local sí iba a la playa. O sea, es un ejemplo, no sé si así pasó, ¿no? Pues de hecho nosotros cerramos, o el hotel cerró de marzo a junio del 2020. A ti y contigo, Kleiber, ¿qué hicieron? Igual cerramos, pero el profe creo que se refiere a cuando ya abrieron para que regresen. Como ustedes tienen más turismo internacional y nosotros es más local, a eso dice él. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a abrir, mayormente se vendían pases días, casi habitaciones no se vendían, puro pase día, pase comida, era lo que mayormente se vendían. Ya las habitaciones, casi no. Ok, buscaron formas de subsistir, pero si yo te pregunto, ¿cuál es el grado de riesgo de los negocios donde están ustedes? Ustedes están en el ramo hotelero. Ahora alto. Ahora es alto, es como las líneas aéreas, es alto hoy su grado de riesgo. Pero si yo les pregunto, ¿y los supermercados creen que su grado de riesgo sea mayor? No. Por el contrario, los que menos han cerrado y menos han sido golpeados son los autoservicios. Ellos no han cerrado un solo día del año, y de la pandemia, al contrario, abrieron más sus horarios y se restringieron los accesos y una parte de sus horarios, pero mínimo. Pero ellos han seguido vendiendo. Yo les aseguro que si ven sus cifras en los últimos 8 meses, sus ventas han incrementado.
La gente no dejó de comer, al contrario, come más. ¿No? La neta, sí. Bueno, vamos a ver entonces Era por el eso que se empezaron a vender los pases días. Como Vila cerró las playas y solo podía tener acceso a playas privadas, pues y se empezaron a vender los pases días porque puedes ir a la playa, ya no te podían sacar. O sea, buscaron opciones de mercado. O sea, su pase día que incluye buffet o comida o algo así. Sí, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Desayuno, almuerzo, snacks, acceso a las instalaciones. Y ya te retiras a las 6 de la tarde, ya no incluiría la cena nada más. Ok, son 2 alimentos, ¿no? Sí, son 2 alimentos y al acceso a las instalaciones y a la playa, que mayormente por eso iba la gente. Porque si iban a las playas normales, las sacaban. Pues sí. Si en el malecón lo tienen, se va en progreso. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es cada una de las partes de la fórmula. Y me dice lo siguiente, el modelo CAPM toma en cuenta la sensibilidad del activo al riesgo no diversificable, lo que también es conocido como riesgo del mercado o riesgo sistémico, que es representado por el símbolo beta o la B. También se considera la rentabilidad esperada del mercado y la rentabilidad esperada de un activo, teóricamente libre de riesgo. Una vez que la rentabilidad esperada de un activo es calculada utilizando este modelo, los flujos de caja que vimos nosotros para el valor presente neto pueden ser descontados a su valor actual neto utilizando esta tasa para así determinar el precio adecuado del título o del activo. ¿Recuerdan ustedes? Ahí voy a abrir aquí una hojita. Cuando vimos nosotros la fórmula de valor presente neto, traíamos nosotros un monto, que era el flujo de efectivo, el monto, un flujo de efectivo o N número de flujos de efectivo. Me daba el tiempo, años o periodo, y me daba una tasa de interés. Esta tasa de interés ya me la asignaban y me decían, se pide un 13, o se pide un 14, o piden un 15.5%, dependiendo. Esta tasa es lo que yo le voy a pedir, es el CAPM, yo le voy a pedir a mis proyectos. De tal manera que yo libre el riesgo de mercado y que yo obtenga más de lo que me están pagando en un banco, ¿sí? A eso se refiere la explicación de hace un momento. Lógicamente, cuando yo hago la evaluación de un proyecto, lo estoy evaluando a la tasa que yo tengo calculada en ese periodo de tiempo. ¿Puede aumentar o disminuir a través del tiempo? Sí. Puede aumentar porque las variaciones o el riesgo en el mercado se pueden ir dando de manera a cómo se mueven las variables económicas. Ejemplo, hace una semana creo que aumentaron la tasa de interés bancario por Banco de México. Y ahorita leía yo en el diario de ayer que la inflación en México aumentó 0.04%. Y decía ahí que lo que hizo que aumentara la inflación en este mes que terminamos fue el precio del gas y no me acuerdo qué otro producto más de la canasta básica. No sé si fue gas y gasolina o gas y PAM, algo así.
Pero fíjense, el aumento del gas hizo que, bueno, según dicen, según dicen las estadísticas de economía, aunque yo no lo creo, deben ser otros factores. Dicen que el gas hizo que se moviera la canasta básica. Yo no lo creo porque yo he estado yendo al súper semana con mi mujer y veo cómo aumentan los precios de todos los productos. Entonces no creo que solo sea el gas lo que genere un aumento. Pero bueno, eso es lo que nos dicen a nosotros. ¿A qué voy con esto? Que los modelos que hoy tenemos nosotros en nuestra economía pueden ir variando hasta mes con mes. A lo mejor yo ya hice un proyecto y ya lo evalué con una tasa del 15%, pero si la inflación se incrementa en un mes demasiado, ¿qué puede pasar? Que no nos funciona el modelo o le tenga que modificar al modelo sobre la marcha. ¿Sí? Me dice, mediante este modelo, el CAPM, se calcula la tasa de rentabilidad apropiada y requerida para descontar los flujos de caja proyectados futuros que producirá un activo, dada su apreciación de riesgo. Dice, betas mayores a 1 simbolizan que el activo tiene un riesgo mayor al promedio de todo el mercado. Betas abajo de 1 indican un riesgo menor. Si se dan cuenta, hace rato vimos 3 empresas con 3 betas diferentes. La beta más baja la tenía Bimbo. O sea, quiere decir que Bimbo tiene un riesgo menor en el mercado. Walmart tenía 0.5, dice que tiene un riesgo menor en el mercado también del 50%, y Aeroméxico, que está más pegado al 1, pues lógicamente tiene un riesgo muy parecido al del mercado. En consecuencia, me dicen, un activo con una beta alta debe ser descontado a una mayor tasa como medio para recompensar a los inversionistas por asumir el riesgo que dicho activo involucra. Esto se basa en el principio según el cual los inversionistas, cuanto más riesgosa es su inversión, requieren mayores rentabilidades. Siempre la gente que va a invertir más o le va a meter más dinero a un negocio, le va a pedir mayor porcentaje. ¿Sí? Me dicen, puesto que la beta refleja la sensibilidad específica al riesgo no diversificable en el mercado, como un todo tiene una beta de 1 y resulta imposible calcular la rentabilidad de todo un mercado. Lo que hacemos es que aplicamos índices para cada tipo de economía y para cada tipo de mercado. En el caso de Estados Unidos utilizan 2 índices, el Standard & Poor's 500 o el Dow Jones. Y en el caso de México, voy a poner aquí, en México, las betas las asigna la Bolsa Mexicana de Valores. En base a su comportamiento en la bolsa y en el mercado, las betas las asigna la Bolsa Mexicana de Valores en nuestro país. Así como puede haber industrias muy riesgosas, puede haber industrias que no tengan tanto riesgo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿creen que la industria de la gasolina sea riesgosa? Por el momento no. ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Yo pienso que porque todavía no están los autos eléctricos y otras cosas, todavía dependemos del combustible. O como que todavía no se agota, ¿no? Pues básicamente, por ejemplo, de los Tesla, falta mucho para que baje el precio y puedan conseguir sus autos eléctricos. En cambio, pues un carro normal sí va a seguir manejando gasolina, no sé, 7 o 8 años más. Pienso. Igual los aviones, todo se maneja con combustible.
Si ustedes ven, ahorita lo que me comentaron, si ustedes ven cuánto cuesta una acción de Tesla de Estados Unidos, está sobre $850 de Tesla. Y si ustedes ven cuánto cuesta una acción de la Ford Motor Company, vale como $200. Si ustedes me preguntan, yo considero que están sobrevaloradas las acciones de Tesla. Muy, muy por arriba del precio. No sé si a ustedes les mostré el video de los chinos. De los autos chinos, sí, también. Sí, o sea, los chinos tienen como 10 marcas de vehículos eléctricos muy competitivos. Y es más, esta semana todavía, por los que no vieron las noticias, el presidente dijo que no va a dejar que exploten el litio empresas extranjeras, que va a hacer que empresas nacionales exploten el litio. El litio había compromiso de vendérselo, no sé a quiénes, porque el litio es lo que se utiliza para las baterías de los vehículos eléctricos. Ahorita dice él que no quiere perder la dominancia en el producto, y eso es bueno, porque entonces México podría desarrollar industria del litio o desarrollar industria de baterías y venderlas en los mercados internacionales. Le puedes vender al chino, le puedes vender al alemán, etcétera, etcétera. Eso es bueno para nosotros. Vamos a ver cómo lo van a manejar, ¿no? Esa es la propuesta que dio esta semana el gobierno federal. Así, noticia caliente. Bueno, veo que está preocupada Carla por los ejercicios. Ahí les vamos a poner 6 ejercicios para que hagan. Marari también veo que está preocupada por hacer ejercicios. Dice, bueno, aquí están. ¿Lo están viendo en pantalla? ¿No? No. ¿Cómo va a ser? A ver, aquí está. Ahí está, ya está en pantalla. Dice así. De acuerdo a la fórmula que vimos, que es esta, que les platiqué, la voy a poner aquí en medio, grande, ahí está. Dice, use el modelo de evaluación de activos de capital para determinar el rendimiento requerido de los siguientes casos. Vamos a hacer el A y después ustedes se siguen haciendo los demás. Inciso A. Caso A. Me dice que la tasa libre de riesgo es del 5%. El rendimiento del mercado es del 8% y el coeficiente beta es de 1.3. Quiere decir que tiene un coeficiente beta alto. Entonces tengo aquí que KE es igual a la tasa libre de riesgo, que es 5%, más el rendimiento del mercado 8 menos 5, que es el rendimiento requerido, y esa diferencia la voy a multiplicar por la beta, que es 1.3. Entonces tenemos que KE va a ser igual a 5 más 8 menos 5 es ¿qué? 3. 8 menos 5 es igual a 3 por 1.3. Y me va a dar que es más 3.9. Y esto va a ser igual a 8.9%. Quiere decir que para el caso A, el rendimiento esperado o lo que yo debo de pedirle a esa inversión o a ese proyecto sería de 8.9%. ¿Sí? Es esto. Y así hay que hacer los diferentes ejercicios o ejemplos. Luego me dice B, punto y guión. Caso B. Caso B. Me dice KE es igual a 8 más 13 menos 8
13 menos 8 por 0.90 o 0.9. Tengo entonces que KE va a ser igual a 8 más 13 menos 8 es 5 por 0.9, 4.5 más 8, 4.5 es igual a 12.5%. Eso quiere decir que para el caso B, yo le pediría el 12.5% mínimo al proyecto que yo quiera realizar. Caso C. Dice que KE es igual a 9 más 12 menos 9, 12 menos 9, 12 menos 9 por la beta, ¿cuánto dice? Menos 0.20, menos 0.20. Vamos a ver cuánto da esto. $12 menos 9, 3 por 0.2. 12 menos 9, 3 por Menos 0.20, ¿no? Menos 0.20 es menos 0.6. Esto va a ser igual a 8.4%. $8.4%. Luego tengo el caso D. El D me dice que son 10, 15 y 1. 10, 15 y 1. KE es igual a 10 más 15 menos 10 por 1. Va a ser igual a 10 más 5. Va a ser igual a 15. ¿No? 15 menos 10, 5 por 1, 5. Y 10 más 5 es 15, 15%. ¿8, 15? ¿Y cuál me queda? Caso E. 6, 10.6. 6, 10.6. 6, 10.6. KE va a ser igual a 6 más 10 menos 6 por 0.6. Igual a 8.4%. Ahí están todos. Ese es el modelo o cómo se obtiene los datos. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe.
Y de ahí, ¿qué es lo? O sea, solo es identificarlo y la conclusión es. La conclusión, esa es la tasa. Esta tasa que tú obtienes en el CAE, esta es la tasa que te va a servir para aplicar en los flujos de efectivo del valor presente neto. De ahí se obtiene esa tasa que tú trabajas. Correcto, A ver, un segundo. Hasta aquí. Bueno, nada más haciendo unas precisiones. La tasa libre de riesgo, que esta es RF. En nuestra economía, la tasa libre de riesgo en nuestro país se mide. ¿Qué instrumento creen que tomamos para sacar la tasa libre de riesgo en México? ¿El Producto Interno Bruto? No. ¿La inflación? No. Acuérdense que el gobierno saca un instrumento que es una tasa, la tasa mínima que te va a dar como instrumento libre de riesgo. En Estados Unidos son los bonos de la tesorería. Y en el caso de México son los CETES. Recuerden ustedes que los CETES, Banco de México va sacando cuál es la tasa de rendimiento de los CETES. Y este es lo mínimo o es la tasa libre de riesgo mínima que se le da a los proyectos. ¿Cuál es el mínimo, profe? El de la tasa de los CETES, los certificados de la tesorería. En nuestro caso, nuestra tasa libre de riesgo es la que marcan los CETES. Hay una página de CETES en México, a ver, que es que es lo mínimo que piden a ver, tasa de CETES actual.